En esta sesión del seminario organizado por el Grupo de Investigación en Didáctica de las Matemáticas del IUMA de la Universidad de Zaragoza, Ignacio González, de la Universidad de Zaragoza, presenta resultados de una revisión sistemática de literatura centrada en el razonamiento inferencial informal en educación secundaria. Buenos días y muchas gracias por vuestra presencia aquí. Muchas gracias también a las personas que me han invitado a participar en esta actividad. El tema que voy a tratar sé que no es especialmente popular en esta facultad. Popular me refiero a que no se ha trabajado con frecuencia. Entonces voy a tratar sobre todo de ser tanto como pueda divulgativo, sin tampoco pues entrar en demasiadas cuestiones teóricas, que si son de vuestro interés, pues desde luego al final las podemos también poner sobre la mesa. Bueno, el título del seminario pues es Razonamiento inferencial informal, aportes y desafíos en la educación estadística secundaria. Todo lo que voy a contar atañe a la educación secundaria. Hace unos 10 días, con motivo de la segunda SKIDEIEM, pues realicé una pequeña aportación en el ámbito de la primaria. Trato un poco de poner continuación a ese trabajo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el punto de partida de mi investigación? Pues de alguna manera los recientes cambios curriculares que se han acometido en España, que no son una excepción si miramos al resto de currículos de países de nuestro entorno. Recordamos que los contenidos matemáticos se organizan en saberes, y a su vez estos están agrupados en sentidos. Dentro de esos sentidos, uno que yo me voy a centrar es el sentido estocástico, y los contenidos contemplados en relación con este sentido se organizan en torno a tres indicadores: análisis y organización de datos, incertidumbre e inferencia. Bueno, será lo relativo a este último indicador en lo que me centraré. La inferencia, desde un punto de vista informal, comienza a introducirse en el currículo de primaria desde el segundo ciclo, es decir, con alumnado de 8 a 10 años, y de ahí sigue en una línea continua hasta la secundaria. Ya en el bachillerato se formalizan, digamos, estos conocimientos. Entonces, encontramos en el currículo de primaria algunos estándares vinculados no solamente con la inferencia informal, sino también con un cierto razonamiento emergente subyacente a estas ideas de inferencia, ¿no? Por ejemplo, en el segundo ciclo, en relación con el segundo ciclo, se plantea la formulación de conjeturas basadas en datos muestrales, conjeturas que refieren a una población de interés. Por otro lado, en el tercer ciclo se abre la puerta a evaluar la representatividad de la muestra, es decir, a tener en el horizonte un cierto conocimiento de lo que es la población de estudio. Estos mismos elementos de razonamiento inferencial se manifiestan también en el currículo de secundaria, ¿no? El currículo de secundaria está, como sabemos, organizado en torno a 2 ciclos. Los 3 primeros cursos de la secundaria comparten estos estándares, por decirlo así, y se habla específicamente de deducción de conclusiones a partir de una muestra. Es cierto que esta formulación, tal como la vemos aquí, en principio tampoco nos invita a pensar en una inferencia informal. Nosotros sabemos que es informal teniendo en cuenta pues, lo que se hace, ¿no? Y los materiales, conociendo también de antemano los materiales didácticos que de alguna manera interpretan el currículum. Y luego en el segundo ciclo se habla también del alcance de las conclusiones de un estudio estadístico, ¿no? Es decir, estas conclusiones serán válidas o serán menos válidas en función de cuál sea la población que tenemos en el horizonte. Partiendo un poco de esta revisión curricular, voy a organizar esta charla. En primer lugar, pues hablaré un poco del
da pie a todo esto, que es la elaboración de la tesis doctoral. Luego, bueno, haré una introducción en términos de lo que es inferencia informal, razonamiento inferencial informal, etc. Hablaré de los referentes teóricos que conforman los resultados que voy a contar hoy aquí, la metodología, los resultados, las conclusiones y finalmente pues algunas implicaciones didácticas, ¿no? que siempre en este sentido me gusta señalar. En relación con las conclusiones sí que voy a decir que voy a procurar que sean muy generales, es decir, que no estén, os voy a presentar esos resultados de una revisión sistemática, entonces voy a intentar que sean conclusiones de carácter muy general. Bueno, voy a comenzar presentando, como os decía, el antecedente que da un poco pie a este trabajo, ¿no? que es la tesis doctoral. La tesis doctoral lleva por título Desarrollo del razonamiento inferencial informal a través de tareas. Y surge un poco pues, ante la ausencia de literatura educativa en relación con la inferencia informal, con el desarrollo de este razonamiento, no solamente en nuestro contexto español, sino también en el contexto internacional. No hay grandes trabajos publicados en esta línea, a pesar de que, como veíamos antes, las directrices curriculares ya apuntan a que pues debe contemplarse, ¿no? Entonces, digamos que la tesis está organizada en torno a tres patas, ¿no? No voy a decir objetivo, por si acaso hay algún desglose más, pero en principio digamos que hay tres estudios que son complementarios, que de alguna manera el propósito que tienen es tratar de proporcionar una visión holística en relación a las tareas promotoras de este razonamiento inferencial informal. En primer lugar, lo que se propone es hacer una revisión sistemática de literatura con el objetivo de dar con un banco de tareas, de propuestas didácticas realmente. Luego pues me he obligado a aclarar esta distinción entre propuesta didáctica y tarea. Bueno, dada esta escasez a la que me refería al principio con la que contamos, pues se trata de identificar qué es lo que hay hecho en la literatura. Luego, por otro lado, otro de los elementos de interés es el análisis documental de currículos, no solamente del currículo español, sino también de currículos de otros países que en esto de la inferencia o en general en esto de la educación estadística nos llevan un poco de delantera, ¿no? Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Holanda y también las directrices GAISE, ¿no? Que son un poco como nuestro currículo en la sombra, por decirlo de alguna manera. Y también analizaremos los libros de texto. Este es, en principio, el libro de texto, como sabemos, pues no deja de ser una propuesta que interpreta esas directrices curriculares que quedan, que de alguna manera impone la legislación. Bueno, me adelanto a decir que son escasísimas las tareas que en libros de texto promueven este tipo de razonamiento. Aunque ya digo que esto no va a ser objeto de esta charla. Y finalmente haremos una intervención orientada a indagar cómo es el diseño de tareas que promueven este razonamiento inferencial informal por parte de futuros profesores de primaria. Nos interesa identificar, por un lado, perfiles de maestros como diseñadores de tareas y además analizar las producciones, las tareas que ellos logran diseñar, ¿no? Ahora os voy a matizar un poco más el alcance de estas tres patas. En primer lugar, la revisión de literatura que planteo cubre un rango, cubre el rango de todo lo que es la etapa de educación obligatoria, es decir, abarcando desde la primaria, alumnado con 8 años, hasta lo que se ha hecho en alumnado con 16 años. Es decir, siguiendo un poco, o tomando como límite del estudio, pues las edades de los alumnos que según nuestro currículo actual pues deben formarse en esto de la inferencia informal. La parte del análisis curricular, el análisis de libros de texto, la centramos en primaria. No tenemos, ya como decía al inicio, no hay grandes cosas hechas, entonces vamos a empezar a indagar
Me interesa de alguna manera contrastar en la literatura lo que sucede en la primaria con la secundaria, porque en una visión, digamos, global de los resultados, la distribución es completamente degenerada en grado 6, es decir, la mayor parte de las investigaciones, de los reportes que se han publicado, ocupan el grado 6, lo que sería un poco lo equivalente a nuestro sexto de primaria, investigaciones centradas en alumnado con 11-12 años, aunque en algunos países es un grado que ya ocupa la educación secundaria, como por ejemplo en Turquía. Los libros de texto que son objeto de análisis también son de primaria, libros de segundo y tercer ciclo. Y el diseño de tareas, como os decía antes, un análisis centrado en los maestros de primaria. Me voy a valer para esto de una herramienta de la que ya os hablé en las IDEIEN, que es la taxonomía de Curcio para los niveles de lectura de gráficos. Es decir, de alguna manera, mi referente teórico, lo que voy a considerar como elemento base para el diseño de tareas, pues van a ser estos niveles de lectura, es decir, cómo los maestros diseñan tareas que a priori pueden ubicarse dentro del nivel 3 de lectura, del nivel 4, o también las transiciones, ¿no? La transición del nivel 3 al nivel 4, del nivel 2 al nivel 3. Si recordamos un poco lo que os comentaba días atrás, la lectura de gráficos se articula, según Curcio, en torno a estos 4 niveles, y ya los niveles 3 y 4 se sitúan de manera clara en un nivel inferencial. Entonces ese es un poco el punto de partida. Bueno, parto de la hipótesis de qué es esto de la inferencia informal, ¿no? Tenemos que decir que la inferencia informal, de alguna manera, lo que nos proporciona es una visión más accesible de la inferencia formal. Es una versión, digamos, descafeinada de la inferencia formal, pero que nos permite poner el acento mucho más en el razonamiento que los procedimientos, ¿no? Arrastramos, como os decía días atrás, y me gusta poner esto en valor, arrastramos una enorme generalización de la estadística en general, en particular de la inferencia, y de alguna manera bueno, pues debemos quizás evitar poner tanto el foco en los procedimientos y ponerlo un poco más en los argumentos, ¿no? Uno de los marcos de referencia que tengo en la tesis es también el enfoque ontosemiótico, que, como sabemos, organiza los significados de los objetos matemáticos en torno a 6 ideas principales, a 6 elementos principales. Contamos en educación estadística con un nicho muy importante de literatura en la que el enfoque ontosemiótico es el referente teórico por excelencia. No basta echar un ojo a los trabajos que se producen en el grupo de investigación de educación estadística de la Universidad de Granada. Y si atendemos a las categorías predominantes en esos trabajos, siempre encontraremos que la categoría argumentos, que es la que en principio podríamos vincular más con razonamiento, en este caso razonamiento inferencial informal, pero con otro tipo de razonamiento estadístico, del tipo que sea, siempre es la categoría que está por explorar, mientras que las categorías de procedimientos, conceptos, siempre están bien atomizadas. Bueno, la inferencia informal la podemos interpretar desde 2 puntos de vista. En primer lugar, partiendo de esto que os comentaba, es un poco el puente entre el análisis exploratorio de datos que introdujo Tukey y la probabilidad. De alguna manera, la inferencia informal vehicula este uso de los conocimientos descriptivos con la probabilidad, siempre sujetando estos conocimientos a un cierto grado de incertidumbre. Bueno, tenemos un espacio importante a nivel curricular para trabajar estos contenidos, porque no es hasta su formalización ya en el bachillerato, solamente en una de las modalidades de bachillerato, en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales,
donde se hace un primer esfuerzo por formalizar estos contenidos, ¿no? Si bien cada vez las reformas curriculares han ido en detrimento de esa formalización, porque se han ido laminando pues cada vez más y más los contenidos de inferencia, ¿no? Sin embargo, no es necesario tampoco ampararnos en un marco curricular de inferencia para trabajar estos contenidos como vamos a ver, ¿no? Precisamente porque no necesitamos más que ideas sencillas vinculadas con el análisis exploratorio de datos y unos rudimentos de probabilidad para poder razonar informalmente. Tiene sentido, por tanto, que el razonamiento inferencial informal lo construyamos en términos de conocimientos que ubicaríamos dentro del ámbito de la estadística descriptiva, ¿no? Entonces vamos a ver la otra pata del currículo que está vinculada con la estadística descriptiva, que es el indicador que llamamos organización y análisis de datos, ¿no? Y ya centrándonos en secundaria, encontramos unos contenidos que son un poco los que están contemplados para este nivel, ¿no? Tenemos gráficos, tenemos tablas, esto es algo que ya se viene trabajando desde la primaria. Aparecen aquí también las medidas de localización. Las medidas de localización, en primaria simplemente nos quedamos en medidas de central y de tendencia central, medidas de centralización, y en particular en la moda, que tampoco es que nos dé demasiado juego, y en la media aritmética, que ya se sitúa, dada un poco su complejidad aritmética en los cursos en el tercer ciclo, ¿no? Aquí ya hablamos de medidas de localización en general, es decir, las medidas de posición también serían un elemento a tener en cuenta, ¿no? Y luego también el estudio de la variabilidad. El estudio de la variabilidad realmente se comienza, en nuestro caso español, a trabajar en la secundaria, porque la variabilidad en primaria simplemente se estudia a través del rango. Y un elemento también importante es la comparación de dos grupos, atendiendo, de dos conjuntos, de dos muestras, por ejemplo, atendiendo a las medidas de tendencia central, o las medidas de localización, y a las medidas de dispersión, al estudio conjunto del centro y de la dispersión de las distribuciones. Bueno, con esto, como veremos, tenemos más que suficiente. En el último ciclo de primaria sí que es cierto que esta parte de organización y análisis de datos toma otra derivada. Se abre ya la puerta al estudio de la estadística bivariada, que no es tanto de nuestro interés, al menos como en este punto, digamos, de primera aproximación al estudio de la inferencia. Bueno, entonces, volviendo un poco al origen, ¿no? Nuestro objetivo es tener o facilitar a la comunidad investigadora un conjunto de tareas, un banco de tareas, de propuestas didácticas realmente, porque quizás la idea que tenemos de lo que es una tarea pues está más próxima a lo que podemos encontrar en un libro de texto, ¿no? Por tanto, la implementación de las tareas siempre es relativamente sencilla. Aquí las propuestas didácticas que que os voy a presentar, o de las que os voy a hablar, siempre requieren de algún elemento intermedio perdón, que puede hacer que su transferencia al aula sea no tan sencilla, ¿no? Pues a lo mejor el uso de determinada tecnología, el hecho de que sean resolubles a lo mejor en grupos, utilizando algún tipo de metodología activa. Bueno, entonces lo que se propone aquí es justamente realizar una revisión sistemática de literatura, ¿no? Para tratar de encauzar esta búsqueda. En general, lo que se trata es de examinar pues, tendencias actuales en términos de estas tareas. Y la pregunta que guía el desarrollo de esta revisión de literatura sería cuáles son los rasgos que en principio con los que cuentan estas propuestas didácticas, ¿no? En principio partimos de una definición de lo que es razonamiento inferencial informal, de lo que es inferencia informal, pero cómo se traduce esto de una manera más práctica a las tareas, a las propuestas didácticas, ¿no? Entonces, precisamente la definición de inferencia informal o de razonamiento inferencial informal se estructura en torno a tres pilares fundamentales. Realmente hay dos definiciones bien aceptadas en la literatura. La primera es de Zipfle, luego haré alusión a esta definición, porque uno de los referentes teóricos que voy a utilizar en el análisis de las tareas es de Zipfle, y es de este
documento, que data de 2008, y luego tenemos otra de Makar y Rubin, que es de 2009. Entonces, bueno, estas definiciones, digamos que han sido las fundacionales de lo que es la inferencia informal, el razonamiento inferencial informal, pero las dos definiciones, con sus discrepancias, coinciden en identificar estos tres aspectos como fundamentales, ¿no? El primero, el uso de los datos como evidencia. Lo que se trata es que los juicios que sean capaces de emitir los alumnos no se basen tanto en opiniones personales, sino que estén siempre sustentados en datos, en las muestras de datos de las que disponen. Luego, por otro lado, se trata de generalizar más allá de los datos. Esta idea está muy en línea con el nivel 3 de lectura de gráficos de Zipler. Es decir, de alguna manera tenemos que advertir qué puede suceder o qué puede ser plausible que suceda en términos de una población a partir del análisis que hacemos de los datos muestrales. Y luego, por otro lado, esta generalización siempre está sujeta a un cierto grado de incertidumbre, es decir, se va a sostener siempre y cuando tengamos la precaución de advertir que, bueno, que no tenemos una certeza total, y ahí es donde interviene la probabilidad. La probabilidad no va a intervenir en un sentido formal, es decir, lo que tratamos es de obviar cualquier tipo de cálculo de aritmetización, de algebraización, sino de establecer algún tipo de cuantificador verbal para muy probable, poco probable, muy posible, con este tipo de lenguaje, expresiones del lenguaje natural, para tratar de caracterizar este tipo de afirmaciones y su validez. Bueno, ¿cómo podemos concretar en la práctica este razonamiento? Pues realmente se han distinguido tres situaciones que se van a concretar en tres tipos de tareas. Estas tres tipos de situaciones son, en primer lugar, razonar sobre las posibles características de una población. Por ejemplo, partimos de una muestra y en base a esa muestra podemos lanzarnos a advertir alguna característica de la población. Es decir, ¿cuál, por ejemplo, dónde podríamos situar en base a esta muestra la media de la población, la media poblacional? O, por ejemplo, ¿qué podemos decir acerca de la simetría o la kurtosis, por ejemplo, de la población? Todo esto siempre podemos utilizar un lenguaje más asequible, ¿no? No tenemos por qué ser tan académicos en esto. Ese sería un primer ejemplo. Luego podemos trabajar o partir de una situación que ya está ampliamente trabajada desde los primeros niveles de primaria, incluso una situación que se contempla fuera del indicador estadística, del indicador inferencia, perdón. Si echamos un ojo al currículo de primaria, ya en el primer ciclo aparece la comparación gráfica. Entonces, bueno, pues partiendo un poco de esta situación, podemos plantear situaciones en las que comparemos distintos grupos, ¿no? Y tratemos de advertir si realmente hay diferencias, por ejemplo, entre las poblaciones en base a pues, las dos muestras más que estemos considerando, ¿no? El trabajo con los boxplots, por ejemplo, con este tipo de representaciones gráficas, da bastante juego en la educación secundaria. El boxplot se introduce ahí y además nos permite trabajar ese aspecto que veíamos antes en el currículo de la relación entre las medidas de localización y las medidas de variabilidad de manera conjunta. Luego, por otro lado, podemos hacer algún tipo de aproximación informal al contraste de hipótesis. El contraste de hipótesis tradicionalmente ha estado vinculado al bachillerato. Desde hace unos años ya esto no es así, se ha omitido. Entonces siempre podemos plantear situaciones en las que tengamos que advertir si realmente una afirmación, un determinado juicio es probable o cómo de probable o de plausible es. Entonces, por ejemplo, partiendo de una muestra, partiendo de este argumento que os planteo, podemos tratar de justificar si una muestra es realmente representativa de una población, ¿no? Entonces, sobre esto podemos encontrar muchísimas situaciones, incluso en ámbitos muy cercanos. Esto, por ejemplo, que os planteo aquí, es una situación de una encuesta electoral, ¿no?
de Cantabria. Entonces, pues pienso que es un contexto en el que los estudiantes de secundaria sí se podrían manejar bien, porque los datos son relativamente próximos a ellos, y en estadística siempre trabajamos, en educación estadística quiero decir, con una premisa que es que los datos son números en contexto, ¿no? Y esto es un poco uno de los dogmas que tenemos. Por supuesto, los datos no tienen por qué ser siempre números, pero desde luego el contexto sí que es un atributo inherente al dato. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos los resultados de una encuesta que se realizó un mes y medio más o menos antes de las elecciones autonómicas de 2015, donde tenemos un determinado partido pues con una previsión de unos 6-7 diputados, y finalmente, el mes y medio después, pues obtuvo 12 diputados. Más o menos el resto de la distribución sí que está bien estimada, pero ahí tenemos un elemento, digamos, disonante, ¿no? Entonces podríamos plantear una situación así en la que pues tratar de ver si los alumnos son capaces de argumentar por qué esta muestra es representativa o no representativa de la población de Cantabria, ¿no? Como por ejemplo si es representativa de un municipio, no de la población en general. Por tanto, este tipo de cuestiones pues siempre nos dan bastante juego, ¿no? En términos generales, este tipo de razonamiento que he desglosado en estas situaciones nos permiten, por un lado, establecer afirmaciones, juicios, predicciones sobre poblaciones, siempre dejando de lado cualquier tipo de técnica inferencial formal, es decir, dejando de lado los p-valores. Nosotros siempre tratamos los p-valores, los niveles de confianza, los test de hipótesis. Nosotros de alguna manera siempre lo que planteemos, la afirmación, el juicio que planteemos, tendrá que estar sujeto a un cierto grado de viabilidad, y nosotros tendremos que ingeniárnoslas para pues tratar de que eso sea así. Y luego, por otro lado, algo muy positivo es que de alguna manera situamos conocimientos previos, por ejemplo, los conocimientos que veíamos a nivel curricular dentro del indicador organización y análisis de datos, en un contexto diferente al habitual, ¿no? Como sería un plano más inferencial, ¿no? Por tanto, esto sí que encaja perfectamente con las directrices curriculares vigentes ahora mismo, ¿no? Bueno, en relación con este tipo de razonamiento, Zipler lo que propone son 3 tipos de tareas. La primera tarea consiste en estimar y representar gráficamente una población a partir de una muestra, es decir, dar un esbozo de lo que sería la distribución poblacional en términos de una distribución muestral o de varias distribuciones muestrales. Luego, por otro lado, la comparación de 2 o más muestras para determinar si realmente existe diferencia entre las poblaciones. Esto también es bastante quedaba recogido ahí. ¿Qué sucede en este tipo de tareas? Pues que muchas veces la idea de población se pierde, realmente se compara solamente muestras, no se hace, digamos, la generalización de los resultados a lo que sería un entorno poblacional. Y luego, por ejemplo, evaluar si 2 modelos o 2 afirmaciones contrapuestas, o entre 2 modelos o 2 afirmaciones contrapuestas, es decir, cuál sería la más plausible, ¿no? En términos de los datos. Y claro, estos dos últimos tipos de tarea están muy en línea con lo que sería una aproximación informal al contraste de hipótesis, ¿no? Mientras que la primera, pues, la podríamos ubicar más en el campo de la estimación, el muestreo y la estimación. Bueno, yo una vez que estudié estas tareas así a nivel teórico, realicé una propuesta que pude implementar hace pues un par de meses o así en el taller de talento matemático. Es decir, con una muestra en principio con bastante predisposición a colaborar, y tengo que decir que el tipo de tarea más problemático fue el primero, el de esbozar la distribución poblacional. ¿Y dónde estaba el problema en este caso? Pues en el razonamiento proporcional que generalmente involucra esta tarea. En eso, y también se dio de manera muy clara un cierto desconocimiento por parte de los estudiantes de la variabilidad del muestreo. Entonces, trataban siempre de hacer un calco de la distribución poblacional a partir de la muestra. Entonces, me resultó bastante curioso. Sin embargo, las situaciones vinculadas con el contraste informal de hipótesis
que a mi juicio podrían resultarles más ajenas, pues las tomaron con mucha más naturalidad. Bueno, otra cuestión importante a nivel teórico a la hora de promover el razonamiento inferencial informal es el uso de la tecnología. A nivel curricular es algo que se contempla, se habla de manera muy imprecisa de la importancia del uso de tecnología, pero en las propuestas que a nivel internacional se realizan para promover este tipo de razonamiento, la tecnología está, como veremos después. Esto tiene ventajas e inconvenientes, como todo. Las ventajas, bueno, pues desde luego estamos más que alineados con las directrices curriculares, pero el inconveniente que tiene pues es que requiere de una formación adicional en los estudiantes, el tratar de implementar propuestas que involucren tecnología. Luego también muchos de estos recursos no son gratuitos. Por ejemplo, uno de los más populares es el software Tinkercloud, que sin embargo pues, es un software de pago y desde luego, no es muy accesible, ¿no? ¿Para qué se utiliza fundamentalmente esta tecnología? Más allá de para ser un soporte para los alumnos a la hora de realizar cálculos, pues sobre todo para generar en ellos un cierto sentido del muestreo, sobre todo para hablar de la representatividad para analizar de una manera más minuciosa la representatividad de las muestras y la variabilidad asociada al muestreo. Sobre todo se trabaja mucho con simulaciones y con gráficos, como estos que he puesto aquí, con gráficos de puntos, porque de alguna manera lo que se trata de, otra de las variables que suele intervenir en este tipo de programas es el tamaño muestral. Entonces, cada dato de alguna manera está localizado, ¿no?, dentro de la distribución. Por supuesto, siempre hay alternativas más accesibles, como puedan ser, por ejemplo, GeoGebra o Excel, ¿no? Lo que es que también pues, requiere probablemente de un mayor nivel de ingenio por parte de profesores o de las personas que implementen estas sesiones. Bueno, lo que os voy a presentar aquí es una revisión sistemática, como os comentaba antes, en relación con las propuestas didácticas que para secundaria se han realizado a la hora de promover el razonamiento inferencial informal. ¿Qué es una revisión sistemática para aquellas personas que os pueda resultar un poco más ajeno a este tipo de estudio? Pues es un estudio secundario que nos permite recopilar, evaluar y sintetizar de forma rigurosa toda la evidencia que hay disponible en torno a una pregunta de investigación que planteemos. En el ámbito de la educación estadística, recientemente se están publicando algunos estudios fundamentados en revisiones sistemáticas, ¿no? Aquí os he puesto los dos más recientes. Este de aula abierta, centrado en el conocimiento del profesorado de primaria para enseñar estadística y probabilidad, donde se hace una revisión sistemática fundamentalmente sobre los marcos teóricos de conocimiento del profesor que se han empleado. Y luego tenemos este último, publicado aún más recientemente, sobre el uso de recursos tecnológicos para la enseñanza de la probabilidad. Bueno, ¿cuál es el objetivo de cualquier revisión sistemática, por ejemplo de las anteriores? Pues identificar de forma exhaustiva estudios relevantes, es decir, tener de alguna manera un soporte que nos conduzca a localizar que son esos estudios y solamente esos los que en base a una serie de criterios pues debemos estar considerando, ¿no? Evitando por tanto incurrir en sesgos como por ejemplo pues cojo los estudios que se publican en el entorno de mi grupo de investigación y la revisión sistemática pues parte un poco de eso, ¿no? Y luego sintetizar los resultados de una forma fiable para dar una respuesta lo más consistente posible a la pregunta de investigación. Bueno, las características, por tanto, de las revisiones sistemáticas son, por un lado, la sistematicidad, es decir, debemos apoyarnos en algún tipo en un conjunto de criterios, en un protocolo, de alguna forma, preestablecido. Debe ser un proceso transparente en términos de que debemos ir documentando paso por paso las decisiones que se van tomando. Y, por tanto, precisamente, en términos de esa transparencia, será un proceso también reproducible por cualquier otro investigador, de manera que lo que se espera es que se lleguen a resultados similares, ¿no? a los que ha obtenido otro investigador.
Bueno, yo para realizar la revisión sistemática me he apoyado en el protocolo Prisma, que es uno de los más populares en esta línea. Es ampliamente utilizado en el ámbito de las ciencias de la educación, pero sobre todo en medicina, en el campo de la medicina, que es realmente donde tiene su origen. A la hora de realizar la búsqueda, pues consideré las dos bases de datos principales, ¿no? La Web of Science y Scopus. Y me preocupé por identificar una serie de términos clave de búsqueda. Bueno, pues son los 6 que veis ahí, ¿no? Todos vinculados con razonamiento inferencial informal, con la inferencia informal, es decir, las distintas denominaciones con las que podemos encontrar, con las que los autores se refieren a este constructo en la literatura. Y en base a esto, pues construí la ecuación de búsqueda, que es esta que veis aquí, ¿no? La ecuación la he construido con los términos en inglés, también con los términos en español, aunque bueno, ya os adelanto que esto es algo indistinto, ¿no? Las bases de datos, simplemente el español no aporta nada. Con la ecuación íntegra en inglés hubiésemos llegado a lo mismo. La búsqueda que os voy a presentar se circunscribe al periodo 2010-2024, es decir, son los últimos 15 años completos que tenemos. ¿Por qué este periodo? Bueno, como os decía antes, las definiciones de inferencia informal y de razonamiento inferencial informal, estas que en principio sintetizaba en el esquema ese de los 3 circulitos antes, datan de 2008 y de 2009. Por lo tanto, podemos entender que esto, la literatura en relación con esto, ha echado a andar a partir de 2010. Al margen de esto, si echamos un ojo a la literatura que queda por debajo, pues no hay nada sobre razonamiento inferencial informal por debajo de 2010. Por tanto, esto es una especie como de cota de referencia. Es un poco el periodo menos infinito 2024 realmente, el que he consultado. El criterio entre los criterios de inclusión que he considerado, bueno, pues solamente he considerado artículos. No he considerado artículos actas de congreso, comunicaciones, etcétera, para tratar de garantizar la calidad de la publicación. Luego, por otro lado, se realizó una restricción idiomática también al inglés y al español. Realmente la mayor parte de los artículos están publicados en inglés. En una de las bases de datos solamente había artículos en inglés y en español, por tanto ahí el criterio tampoco surtió mayor efecto, pero en otras sí que había 5 artículos en coreano que hubo que desechar. Bueno, yo en principio no apliqué un nivel educativo, como habéis visto, un criterio excluyente en cuanto al nivel educativo en la ecuación. Eso preferí ir haciendo la criba documento por documento, porque al tampoco tener un conocimiento exhaustivo de primera mano de los distintos sistemas educativos bueno, pues, con los que me podía topar en la búsqueda, pues preferí hacerlo manualmente. Pero eso sí, los resultados que os voy a mostrar aquí obedecen todos a la etapa secundaria. Se aplicó un filtro también en cuanto al título y al resumen para tratar de bueno, pues, desechar aquellos artículos. Había un par o tres que trataban sobre semiótica y filosofía, bueno, sobre el razonamiento inferencial, también tiene su interés ahí, y esos se desecharon. Y también se consideraron solamente pues, artículos a los que tuvimos acceso al texto completo, que realmente fueron todos en este caso, pero fue un criterio también a tener en cuenta. Entonces, la búsqueda inicial pues, arrojó o partió, por un lado, en la Web of Science a 120 documentos y en Scopus a 122, era una cantidad muy parecida. La cantidad se reduce significativamente si ya nos centramos en artículos. Y bueno, si vamos aplicando los filtros, el filtro más determinante es el de título y resumen, donde ya nos quedamos en 14 para la Web of Science y 20 en Scopus, ¿no?
aplicando el filtro de duplicación, es decir, quitando aquellos que estaban contemplados tanto en una como en otra base de datos, pues llegamos a 19 artículos. Esta es un poco la distribución temporal de publicación en una y en otra base de datos, ¿no? Vemos que hay un número más acuciante de trabajos justo en el momento en el que se establece la definición de razonamiento inferencial informal y parece que desde hace unos 5 años a esta parte la cosa como que está otra vez resurgiendo. No sé si puede deberse a las reformas curriculares que se han acometido estos últimos años. Eso es algo que cabría explorar. De estos 19 artículos que he seleccionado, 11 están vinculados con alumnado de secundaria y 8 con profesores de secundaria. Estos resultados prácticamente son los inversos a los que vemos en el nivel de primaria. En el nivel de primaria hay muy poca cosa hecha en relación con el profesorado. Apenas 2 artículos y además publicados por los mismos investigadores. De hecho son 2 artículos, pero es la misma investigación, por unos investigadores holandeses. Incluso también choca mucho lo que se ha hecho en primaria en términos de la metodología de la investigación con respecto a lo que se ha hecho en secundaria. Estos artículos a los que me refiero de primaria son todos cuantitativos, mientras que lo que vamos a ver aquí pues, encontramos un enfoque predominantemente cualitativo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser presentaros un poco los resultados. Por un lado, distinguiendo los artículos que refieren a los alumnos de secundaria con respecto a los que refieren al profesorado de secundaria. Bueno, aquí están los 19 artículos, que por supuesto si alguien los quiere consultar, pues se los dejo a disposición. De los 19 artículos, tan solo 2 están escritos en español y corresponden también al mismo grupo de autores. Son unos artículos que se han llevado a cabo en la Universidad de los Lagos en Chile por parte del grupo de Pinofan. Bueno, centrándonos en los estudios relacionados con el alumno, ¿qué encontramos? Pues que la mayoría de ellos están publicados en revistas de educación matemática, no en revistas de educación estadística. En primaria la mayoría estaban publicados en revistas de educación estadística. Y la mayor parte de ellos, de los 11 que refieren al alumnado, 5 están publicados en la revista Matemática Thinking and Learning, no en un monográfico, están publicados en esta revista. Y luego, dentro de las revistas de educación estadística, la que es más, la que, digamos, ha publicado más artículos en esta línea, aunque ya digo que son escasos, es la revista SER. No hemos encontrado ningún artículo publicado en un tipo de revista general de educación o en un tipo de revista de matemáticas, digamos. En relación con la nacionalidad de los participantes, la mayor parte de ellos son neozelandeses u holandeses. Esto tiene que ver en buena parte con que Nueva Zelanda y los Países Bajos son 2 de los países donde a nivel curricular la inferencia informal está más desarrollada. Y luego encontramos pues, experiencias que se han desarrollado de manera puntual en Estados Unidos, en Portugal, en Suecia. Desde luego en España no hemos encontrado nada parecido. ¿Qué tipo de metodología siguen estas investigaciones? Pues fundamentalmente metodología cualitativa. Y en general el enfoque predominante es la investigación de diseño. Eso es, digamos, lo que tienen en común estos artículos. Hay algún estudio de casos que simplemente no obedece, digamos, el estudio de ningún alumno que tenga, pues yo que sé, una necesidad educativa específica, sino son estudios en los que la tecnología interviene de una manera muy fuerte, entonces se hace un análisis más pormenorizado pues, de lo que es la intervención del alumno con esta tecnología, simplemente eso. Y luego estos artículos en los que aparece un enfoque, una metodología mixta, es porque se aplica en algún momento de la experiencia algún pretest y algún posttest, pero básicamente lo que predomina es la metodología cualitativa. Bueno, identifico entre estos 11 artículos, identifico 3 tipos de artículos que están representados realmente por estos que veis aquí. En primer lugar, un primer tipo de artículos tiene que ver con el uso de materiales para promover
particular, este de Arnold, en este de Arnold se trabaja la representatividad de las muestras y la variabilidad muestral, primero con material manipulativo, se trabaja con alubias blancas y alubias tintas. Luego, una vez que los alumnos ya han identificado bueno, pues ciertos rasgos del muestreo, se pasa al trabajo ya con un software específico. Luego, por otro lado, tenemos estudios vinculados a un conocimiento más epistemológico de lo que puede ser el razonamiento inferencial informal. Uno de los más relevantes a mi juicio es este de Fanku, donde se analiza la influencia del contexto, o la influencia que el contexto tiene a la hora de manifestar este tipo de razonamiento, ¿no? Entendiendo el contexto, por un lado, como el ámbito o el entorno de aprendizaje, pero también el contexto de los datos, es decir, la información que de alguna manera da sentido a los datos. Y luego, por otro lado, investigaciones en las que se trata de introducir de una manera informal el contraste de hipótesis. Eso es algo bastante predominante y que desde luego rompe con nuestro currículo actual. Básicamente esos son los tres tipos de artículos que tenemos. Si nos fijamos en el tipo de tareas promotoras de razonamiento inferencial informal, aquellas que proponía Kipler, pues fundamentalmente lo que identificamos son los dos últimos tipos de tareas, es decir, justamente aquellos que os comentaba que estaban más relacionados con el contraste de hipótesis informal, ¿no? Es decir, la comparación de dos o más grupos y, por otro lado, evaluar si de alguna manera una información se sostiene o no en términos de una serie de datos muestrales. Aparece de manera muy puntual bueno, pues, el tratar de advertir de alguna característica de la población en términos de la información que en principio nos proporciona una muestra, ¿no? Y de alguna manera graficar esa información. Incluso encontramos alguna experiencia, por ejemplo esta de Van Dijk o la de Diplo, donde realmente no interviene ninguna de estas tareas que había señalado Kipler como promotoras, ¿no?, de razonamiento inferencial informal. En cuanto al uso de tecnología, todas las tareas, todas las propuestas didácticas que se han realizado con alumnos involucran tecnología. La mayor parte de esta tecnología corresponde al software Tinkercad. Pero también encontramos software matemático, como puede ser GeoGebra, es decir, un software que no está específicamente diseñado para el uso para el manejo o la visualización de datos, y también algunas aplicaciones web que de alguna manera tratan de suplir pues las ventajas del uso de Tinkercad, ¿no? Diseñadas específicamente por los propios investigadores que llevan a cabo la experiencia. Bueno, centrándonos ya en los resultados vinculados con la investigación en relación a los profesores, pues encontramos que aquí el abanico de publicaciones en las que encontramos estos trabajos es un poco más variado, ¿no? Encontramos desde revistas de educación matemática y de educación estadística, como sucedía antes, pero también alguna revista de matemáticas, como la revista Mathematics, por ejemplo, o revistas generales de educación, donde también se ha publicado pues, algún reporte en esta línea, ¿no? La mayor parte de los trabajos sí se han publicado en revistas de educación estadística, de nuevo en la revista SER. Las nacionalidades de los participantes, en este caso, de los profesores participantes, sí que cambian con respecto a las de los alumnos. Por ejemplo, aquí sí que vemos que la mayor parte de los profesores que han sido estudiados en tres reportes son estadounidenses, y también hay, bueno, pues, profesorado latinoamericano y profesorado turco, por ahí. Nueva Zelanda, que era la nacionalidad predominante entre los alumnos, pues aquí tiene, digamos, un papel más secundario, ¿no? Y son estudios que nos pueden llamar la atención porque muchos de ellos se ocupan al mismo tiempo tanto del profesorado de formación inicial, es decir, estudiantes de lo que sería nuestro equivalente al máster de secundaria, como con profesores en ejercicio.
Entonces, bueno, pues los tamaños de las muestras no son en general muy grandes, como podéis ver aquí, pero quizás el elemento más distintivo de todas ellas sea esto, el tratar de considerar a profesorado en formación con profesorado ya veterano. No se hace en general ningún tipo de comparación, simplemente bueno, pues de una manera exploratoria, indagatoria, se proporcionan resultados que atañen a uno u otro perfil. Bueno, la mayor parte de las investigaciones obedecen a una metodología de corte cualitativo y de nuevo es la investigación de diseño el enfoque más predominante. Encontramos dos artículos de carácter descriptivo o de corte un poco más interpretativo, descriptivo-interpretativo, que son justamente los dos artículos que me refería antes que estaban escritos en español, los de Pino Pan. Ahora veréis por qué el enfoque es más indagatorio. Bueno, en relación con los tipos de trabajos que identificamos dentro de este conjunto, pues yo vincularía de nuevo, realmente dos tipos de trabajos. Aquí he señalado uno que os diré ahora por qué, pero básicamente lo que encontramos es de nuevo experiencias basadas en la enseñanza de contraste de hipótesis, es decir, se invita a los profesores a que diseñen algún tipo de experiencia para tratar de abordar de manera informal ese conocimiento del contraste de hipótesis, y luego por otro lado algún tipo de experiencia que a ojos, por ejemplo, de nuestro contexto español, pues nos pueda resultar al margen de nuestro currículo, ¿no? Por ejemplo, pues cómo razonan los profesores de manera informal en relación con el estadístico G cuadrado, ¿no? Por eso, al no haber resultados, la metodología que os advertía antes, en este caso, pues era meramente descriptiva, exploratoria, ¿no? Luego he encontrado solamente un artículo, que por eso lo señalo aquí, cuyo objetivo está un poco más en línea con el planteamiento inicial que yo sigo, el de tratar de poner en el centro del razonamiento el gráfico, ¿no? Y de alguna manera vehicular toda la actividad de razonamiento inferencial informal en base a esos gráficos. Entonces, en este caso se realiza un estudio de caso acerca de cómo una profesora trata de prever cuál va a ser el razonamiento inferencial informal que van a mostrar sus estudiantes a la hora de resolver tareas sobre gráficos de línea. Bueno, en relación con las tareas, de nuevo en este caso, las tareas predominantes son las que están más vinculadas con el contraste de hipótesis, ¿no? Un poco en línea con los objetivos que veíamos. Tanto la tarea de comparación, las tareas de comparación de dos o más muestras, como las tareas de emitir un juicio acerca de la validez o la plausibilidad de una hipótesis. Y aquí sí que vemos que no hay nada en relación con bueno, pues el esbozar, si se quiere decir, o advertir cuál es la forma de una distribución a partir de comportamiento de muestras, ¿no? Tomadas de esa distribución. Entonces, es un ámbito quizás por explorar este. Ya advertía Zipler en el documento en el que establece estos tres tipos de tareas que realmente estas eran las más escasas en la práctica y las más complejas. Bueno, aquí en el caso del uso de tecnología identificamos que la mayor parte de las investigaciones o de las propuestas didácticas sí que involucran tecnología, aunque encontramos que una cuarta parte de ellas no, es decir, no interviene ningún tipo de tecnología. Además del software Tinkerplots, que era el más utilizado con estudiantes, aquí aparecen otros, un poco en esta misma línea, como Python, y también el uso de este, ¿no? Bueno, aparece también de manera puntual alguna aplicación web, también diseñada por el equipo investigador que realiza la propuesta didáctica, pero bueno, básicamente en términos de software esto es un poco lo que se da. En el ámbito de la primaria aparecía también de manera más puntual el uso de Coda, que es otro software un poco parecido a Python o a Tinkerplots. Bueno, un poco tras esta panorámica, tras este recorrido por
propuestas didácticas, sí que me gustaría establecer algunas conclusiones que no tienen demasiado que ver con las propuestas didácticas en sí, sino con la promoción del razonamiento inferencial informal en general, y viendo un poco lo que aquí se ha realizado, ¿no? En primer lugar, una de las ideas que me gustaría, o que a mí me gusta poner en valor, es que la inferencia informal, y a través del razonamiento inferencial informal, se promueve una comprensión conceptual de los conceptos vinculados con la estadística, ¿no? Es decir, abrimos un poco, volvemos al debate con el que comenzaba, sobre esta necesidad de dejar un poco de lado los procedimientos y la algebraización de los aspectos inferenciales para dar paso a los razonamientos, ¿no? Luego, por otro lado, es necesario diversificar también las propuestas didácticas en relación con la promoción del razonamiento inferencial informal. De momento, Zipler nos ha propuesto 3 tipos de tareas. Estas tareas son útiles, como se puede ver, por ejemplo, al analizar las propuestas didácticas, pero desde luego no forman un conjunto exhaustivo, ¿no? Porque ha habido algunas propuestas que han quedado un poco al margen de estas tareas, ¿no? Entonces, conviene seguir un poco trabajando en esta línea, sobre todo también proponer tareas que no estén tan vinculadas a la promoción, digamos, del contraste informal de hipótesis, ¿no? Sino que también se aborden otro tipo de ideas inferenciales más primarias, por decirlo de alguna manera, como son las vinculadas al muestreo, ¿no? La representatividad del muestreo, la variabilidad intrínseca al muestreo, ¿no? Que en muchos casos, sobre todo en la primera tarea, desmontar la distribución poblacional, muchas veces genera conflicto porque, bueno, el razonamiento proporcional, digamos, tiene también una componente aleatoria ahí que genera cierto problema en el estudiantado, ¿no? Otro elemento fundamental, habida cuenta de las directrices curriculares, es la formación, poner de alguna manera en relieve todo esto a servicio de la formación de profesorado, ¿no? Quizás, pues, en un futuro, siendo un poco optimista, en un futuro a medio plazo, pues se podría proponer algún tipo de plan de formación, algún curso de formación de profesorado un poco en esta línea, ¿no? Para tratar de vehicular el razonamiento inferencial informal a través, por ejemplo, del uso de la tecnología o de propuestas didácticas un poco quizás alternativas a las que aquí se proponen, y digo alternativas para que sean, digamos, propuestas más transferibles al aula, ¿no? Que muchas veces son propuestas interesantes, desde luego, pero digamos que la implementación en el aula pues se complica, ¿no? Vemos que estas tareas, o parte de ellas, están vinculadas, o podríamos vincularlas a nuestro currículo, es decir, hay una alineación clara, pero sin embargo otras no, sobre todo las vinculadas a la formación de profesorado. Entonces, podemos partir, si no de nuestro currículo, de otros estándares, como por ejemplo de las directrices que nos proporciona el proyecto AISE, para poder pues planificar de otra forma este tipo de secuencias didácticas. En el ámbito de la primaria, por ejemplo, es muy común encontrar en propuestas didácticas que estén modeladas por el ciclo investigativo, ¿no? Por el ciclo de modelización de los datos. Esto, por ejemplo, aquí no se ha dado, ¿no? En el ámbito de la secundaria, y es curiosa esta distinción. Y luego, por otro lado, pues se requiere más investigación centrada en el desarrollo de razonamiento inferencial informal en lo que refiere a la etapa de educación obligatoria, tanto primaria como para secundaria. A nivel español no conocemos ningún tipo de investigación en esta línea, y es importante porque, como os decía, pues es algo que forma parte de nuestro currículo y que debiera de alguna forma ganar más peso, ¿no? Por otro lado, cabe también la posibilidad de realizar propuestas y de realizar una formación de profesorado que atienda a estos dos enfoques que os comentaba al principio, ¿no? Es decir, el razonamiento inferencial informal nos puede ser útil en un primer momento, sobre todo en los niveles escolares más bajos, para introducir ideas inferenciales más accesibles, por decirlo de alguna forma, pero
eso no hace que su presencia deba relegarse solamente a los niveles más elementales. Por ejemplo, en bachillerato, donde bueno, pues, se estudia el muestreo y la estimación por intervalo, se podría combinar el conocimiento de esos procedimientos vinculados con la estimación con la promoción de este razonamiento inferencial informal asociado pues, por ejemplo, al intervalo de confianza o al muestreo, ¿no? Es cierto que la inferencia en el bachillerato peca de estar condicionada a un enfoque muy particular de la probabilidad, que es el enfoque frecuencial, pero bueno, pues eso también sería un elemento, yo creo, que a tener en cuenta en esta línea, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que os quería comentar. Aquí tengo las referencias que he utilizado en la presentación y que no son las referencias que forman parte de la revisión sistemática. Y bueno, eso es todo. Cualquier pregunta que queráis plantear,